Bueno, vamos a hablar de algo que a muchos se entusiasmaron, muchos apostaron. No sé si está bien dicha la pregunta apostar, ya se los voy a preguntar a Esteban. Esteban, ¿cómo estás, Esteban? Esteban Barolín, que es licenciado en Sistema. Y tu nombre, porque me faltaba uno de los chicos, Martín Schneider, que sos contador. Bueno, forman parte de una empresa que se dedica nada más y nada menos que a la criptomoneda. Digo, tengo amigos que vos le hablas de cripto y se las sabían todas, son esos que entran y salen a los plazos fijos, que en la mesa de café o en una charla un sábado a la noche en una cena, saben de economía mucho y entran y salen y entran y salen. Y de esos amigos, tengo dos que perdieron mucho dinero, pero mucho dinero, en serio. Entonces, ¿es viable la criptomoneda o no es viable? ¿Es negocio o no es negocio? ¿Para qué sirve la criptomoneda? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, buenos días, Daniel, y buenos días para toda la audiencia. Sí, la verdad que es una muy buena pregunta, porque también ayuda a poner sobre la mesa varias cuestiones, ¿no? Lo que plantean, por un lado, desde el aspecto tecnológico desde el uso de una criptomoneda, tiene que ver con el paradigma de un nuevo sistema monetario, ¿no? Esto de que sea libre, sin intermediarios, sin los controles del Estado y demás, ¿no? Pero en términos de inversión, este último tiempo, lo que nosotros decimos es no debemos perder de vista el contexto en el que se están sucediendo todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, tenemos un contexto de una economía post-pandemia, donde el mundo se paralizó. Tenemos un contexto inflacionario, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Estamos viendo cómo tasas en los Estados Unidos están superando los máximos históricos de hace 40 décadas, donde la emisión en la principal economía del mundo también fue altísima. Durante los años de pandemia se emitió más que en los últimos 200 años de historia del dólar. Conflictos bélicos entre países centrales, ¿no? Que son productores importantes de energía y de materias primas, que eso obviamente dispara los costos de producción y también contribuye a la inflación en todo el mundo. Entonces, es decir, y obviamente esto va generando un contexto de tendencias bajistas en todos los mercados en general. Entonces, frente a ese contexto, pretender que el ecosistema de criptomonedas o una cotización de Bitcoin o lo que fuera en particular se convierta en una especie de paraíso entre todo este contexto, realmente no deja de ser una utopía, ¿no? Ahora, cuando eso sí, nosotros vemos la parte de la película, es decir, lo coyuntural, ¿no? Ahora, si nos remitimos a la historia particularmente de Bitcoin, que por ahí la gente no sabe, pero realmente es muy reciente, ¿no? O sea, es una criptomoneda que existe desde el 2009, o sea, tiene apenas 13 años de historia, es más bien joven. Y cuando uno analiza en términos de lo que ha pasado a lo largo de su historia, de valer cero a llegar a valer el año pasado $70.000 y ahora, por supuesto, también tener una cotización de $20.000, que déjame decirte, o sea, cuando alguien está pagando $20.000 un Bitcoin, está entregando su dólar, de alguna manera está devaluando ese billete porque está confiando más en el Bitcoin de 20.000 que en los dólares que entrega. Entonces, tiene como, la verdad que es una muy buena pregunta y nos da como para hablar muchas cosas, pero eso en términos de lo que estaría sucediendo y deberíamos intentar entender qué es lo que está pasando en los mercados a hoy, y por supuesto las criptomonedas no son ajeno a eso, ¿no? No podemos pretender que, como les decía hoy, que fueran un paraíso dentro de todo este contexto, que por otro lado está lleno de incertidumbre, porque hasta el mismo Banco Mundial emite informes, ¿no? Donde pronostica recesión, esta inflación y demás. O sea, realmente la incertidumbre en los mercados en general y es muy alta. El común de la gente por ahí, y esto va para vos, Esteban, que estás en sistemas, el común de la gente por ahí vio noticias principio de esta semana, que el Ministerio de Economía estaba en el puerto de Buenos Aires buscando containers, porque iba a haber computadoras, o hay computadoras que sirven para minar, para hacer cripto. ¿Qué es hacer un cripto? ¿Cómo se hace un cripto? Bueno, ¿cómo estás, Daniel? Bueno, vamos desde la base. Las criptomonedas se generan
a través de el poder de cómputo que una o más personas ponen a disposición de una red. Ese proceso se llama minado. Y normalmente no son computadoras estándar, son máquinas especiales con alto poder de cómputo que se utilizan justamente para esto, para aportarle trabajo a la red, ya sea de Bitcoin o de la criptomoneda que sea, y como recompensa obtienen la cripto que están minando. ¿Sí? En Argentina puntualmente, bueno, por los problemas de importación, se hace complicado el obtener estas máquinas que también, como toda tecnología, las máquinas van evolucionando permanentemente y muy rápido. Entonces la máquina que te compraste para minar el año pasado, ya hoy algunas hasta son obsoletas. Entonces, te pregunto algo porque va a ser muy lineal, Sí. para que lo entienda la gente. Yo lo entiendo, obviamente, pero el que esté escuchando, no sé, va uno en el auto escuchando, y pero ¿qué es minar en la red? ¿A qué se llama? ¿Cómo se fabrica? Algo que, que es volátil, obviamente, pero ¿cómo se fabrica ese Bitcoin? bueno, puntualmente Bitcoin, la red de Bitcoin que se llama la blockchain de Bitcoin, lo que necesita para funcionar es máquinas que estén conectadas y validen las operaciones. Es decir, una operación es cuando yo te paso dinero a vos, un Bitcoin o una porción del mismo, ese pasaje de dinero lo tienen que validar los mineros. Por esa validación, que es decir, la transacción que hizo Esteban con Daniel es correcta y no hay un Martín que me está queriendo afanar los fondos. Bueno, para validar eso, el minero cobra una pequeña comisión. Eso es el minado. ¿Sí? Y así ganan monedas. Eso es una forma. Y después, Bitcoin puntualmente tiene una emisión que es finita. Es decir, se van a emitir 21 millones de Bitcoin. Ni uno más, ni uno menos. Se emiten cada 10 minutos. Se emite una parte, porción de una porción. Hoy estamos en 6.25 Bitcoin cada 10 minutos lo que se está emitiendo. Esa es la emisión. Esto, por los cálculos, va a terminar en el año 2140 aproximadamente, que se va a minar el último Bitcoin. ¿Sí? Entonces eso es el minado. Él está poniendo estas computadoras que vos decís que estaban buscando en la aduana al poder, ese poder de cómputo, para obtener renta en Bitcoin. ¿Sí? Bien, creo que quedó claro un poco la situación respecto a ese tema. Hablando en cuestiones contables ahora, uno entiende que cuando uno va a invertir debe diversificar, o aquellos que sabemos algo de contabilidad o que hemos estudiado algo, sabemos que la cartera hay que dividirla. Y si vos tenés dinero, bueno, vas al dólar, vas al euro, vas al oro, a la moneda. ¿Hay que ir al Bitcoin? ¿Es conveniente o no? Digo, en este momento. Vuelvo sobre lo mismo, y no lo decimos solamente nosotros, lo dicen los grandes administradores de fondos de inversión. Como vos bien decís, cualquier cartera de inversiones debe estar diversificada en términos de riesgo, ¿no? Y de administración de capital. Lo que dicen estos grandes administradores de fondos, llámese el caso de BlackRock, de JP Morgan y demás, es que una cartera de inversión hoy debería tener por lo menos entre un 1 y hasta un 5% de criptomonedas, ¿no? Fundamentalmente Bitcoin. Y es lo que ellos también están reflejando. Estos últimos años, sobre todo post pandemia, uno ha sido espectador de cómo cada vez más instituciones de estas que administran grandes fondos se han ido incorporando e invirtiendo en criptomonedas, al punto tal, bueno, países lo han ido incorporando como moneda de curso legal, que si bien son pocos todavía, pero habla de que hay dentro de estos players del mundo financiero, obviamente una confianza en todo todo este tipo de inversiones que los ha llevado a volcarse a estas opciones y a estos instrumentos financieros, ¿no? Como te decía, cada vez más instituciones, cada vez más países invierten en cripto y en Bitcoin particularmente. Ahora quiero ir a eso, y disculpa que te corte porque me parece interesante. Está ya determinado, pero por una
por una experiencia que hubo en Filipinas puntualmente, que los países emergentes son los candidatos esenciales para poder diversificar una economía, que no es la formal, y que el Bitcoin soluciona problemas en esa informalidad. De hecho, en Filipinas, no recuerdo el pueblito, que es una ciudad en sí, es la digamos, es el punto de estudios de cómo el Bitcoin sirve. En Latinoamérica también hay otras ciudades. Santiago de Chile es una de las que está como emergentes ahora por la fabricación, digamos, por las maquinarias que está teniendo, por las computadoras que está teniendo. Es importante para una economía emergente el Bitcoin, porque Argentina es una economía emergente. No, claramente, a ver, no debemos perder de vista también, vos para formar parte del ecosistema o para tener Bitcoin solamente necesitas de una aplicación y de internet para funcionar, no necesitas más nada. Entonces, fíjate eso en comparación con el sistema, por ejemplo, bancario tradicional. Es decir, yo me imagino cualquier persona dentro de una economía, formal o informal, percibe ingresos y demás. Vos lo primero que vas al banco a abrir una cuenta y lo primero que te van a pedir es un DNI, te van a pedir identificarte quién sos. Sí. Entonces, de alguna manera, fíjate que en muchos de estos países que vos mencionás, mucha gente ni siquiera está documentada, o sea, no está identificada. El Estado no ha podido llegar a identificar a las personas, con lo cual, al no tener una identificación, no pueden acceder al sistema bancario, porque lo primero que le piden es que se identifique. Ahora sí pueden tener Bitcoin, porque sí están conectados a Internet. Fíjate que hay un dato que dice que el 95% de la población mundial usa smartphone. Entendemos que si usa smartphone está conectada a Internet de alguna manera. En algunos países más, menos, pero existe ese promedio, ¿no?, de informe de algunos organismos. Entonces, nosotros entendemos que esta tecnología o este sistema monetario que nos propone Bitcoin y las criptomonedas muchas veces llega antes que la solución del Estado. Hay una juventud, de hecho tengo un hijo joven que con sus amigos dicen, che, mirá esto, porque claro, le ven dinero fácil. Y esto tiene que ver con muchas aplicaciones que se están gestando y se transmiten en los jóvenes. Quizás ellos ingresan muy poco dinero al sistema, pero en la cantidad de jóvenes en Argentina que utilizan el sistema se hace una rueda de negocios interesante dentro de lo que es la cripto. Y ahora vamos a hablar de sistema. ¿Qué elegir cuando uno dice, bueno, quiero tengo, no sé, me sobran 10.000, 12.000 pesos de mi cartera, ese poquitito quiero ponerlo en cripto? ¿Dónde voy? ¿A estas aplicaciones que me inundan el celular, o cómo lo hago? Sí, bueno, puntualmente hoy, sobre todo, continuando lo que decías hoy de la realidad de estos países emergentes, y nosotros como argentinos estamos en uno, con todos los problemas económicos que tenemos, están surgiendo un montón de aplicaciones fintech, empresas de tecnología, que están brindando soluciones financieras con cripto. Ya hay, por ejemplo, 2 puntualmente que te ofrecen hasta una tarjeta de crédito, una Visa y una Mastercard, que son precargables y vos ahí podés tener cripto. Es decir, funciona similar a como es Mercado Pago, que vos le transferís desde tu cuenta bancaria a tu cuenta de Mercado Pago, que son cuentas denominadas CB corta U, no es CBU el común que conocemos, el CB larga U, sino CB corta U. Ese saldo en pesos vos lo ves en la aplicación y ahí podés comprar cripto directamente. Y una forma que sobre todo en los jóvenes se está utilizando mucho es que vos pasás pesos a estas billeteras virtuales, de ahí lo convertís a una moneda estable, a una cripto estable, y estás dolarizado, y de cierta forma te podés proteger de la gran devaluación que tenemos con 2 clics. O sea, en el celular vos te parás en dólares sin límites, y eso lo podés utilizar para comprar con las tarjetas. Y las tarjetas funcionan realmente en todo el mundo, porque son Visa y son Master. Bueno, de hecho Mastercard no vi Visa, pero Mastercard tiene abierto una solapa especial, específicamente cuando se habla de Latinoamérica, o en la búsqueda de esto que yo estaba hablando de países emergentes, en donde dicen que el dominio de la cripto pasa por el ciudadano común, en ese sentido. Y Mastercard, más que Visa, no vi Visa, pero Mastercard lo vi puntualmente, habla sobre este tema y ofrece este sistema. Es que no se quieren quedar afuera, justamente es eso. O sea, ven la beta del negocio y no se quieren quedar afuera. Y vos fíjate que hasta estas tarjetas
te ofrecen lo que se llama un cashback, que Sí. es una devolución por tu compra, que va algunas entre un 2 y un 21% de la compra. O sea, no es menor. Más acá en Argentina, herramientas de ese estilo, el banco, no hay un solo banco que te lo ofrezca. ¿Y qué podés comprar con criptos hoy? Y cualquier cosa sea una tarjeta. Ajá. O sea, De esa- vos, de donde esa te forma. acepten la tarjeta, vos Ujú. podés cargar combustible, comprar Sí. en el súper. Igual déjame agregar algo, Daniel, en esto que vos decís, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué podés comprar con cripto? También tenemos que tener en claro qué es lo que queremos de la cripto, si lo vemos como un instrumento de pago o como una inversión. ¿Por qué digo esto? Porque si vos compras Bitcoin como inversión, Sí. yo te podría hacer la misma pregunta, es decir, vos como inversión compras una acción de Mercado Libre, bueno, ¿qué podés comprar con una acción de Mercado Ujú. Libre? Nada. Nada. Entonces, digo, hay que tener un poco en claro lo que sí las criptomonedas y su tecnología, que la respalda, en este caso la blockchain, vienen a proponer otra modalidad de intercambio. Y es ahí donde está el valor de esta nueva economía digital, ¿no? De alguna manera. Ya sea para usar como medio de pago, como un instrumento de inversión o lo que fuere. Lo cierto es que la gente, cuando lo empieza a adoptar a esta tecnología, empieza a encontrar todas estas soluciones de las que venimos hablando, de una tarjeta con una devolución, como instrumento de pago, como inversión, el que lo quiere decir. Es decir, empieza a encontrar un montón de opciones que en el sistema tradicional o directamente no las tiene, o por ser pequeños inversores ni siquiera puede acceder, ¿no? Porque también es cierto que hay un sistema financiero que no ha estado preparado para pequeños inversores. O sea, nosotros mismos, los argentinos, a partir de las restricciones cambiarias y de las de todo este tema de la inflación y de la evaluación, empezamos a conocer términos del tipo contado con liqui, dólar MEP y demás. En realidad existieron hace mucho tiempo, pero realmente cuando nos vimos frente a un problema, empezamos a acudir a todas esas herramientas, por ejemplo, para cubrirnos de la inflación y de la evaluación. Bueno, en ese marco, cripto empieza a ser una opción, ¿no? Estamos, el que escuchabas era Martín Schneider, es contador. Antes, bueno, Esteban Barolín, licenciado en sistema. Ellos, ustedes son, podemos decir, personas que aconsejan a la gente cómo invertir en cripto. ¿Cómo definimos lo de ustedes hoy, la empresa de ustedes hoy? Nosotros nos definimos como un motor que ayuda a la adopción de la gente en cripto. Lo que nosotros buscamos es enseñarle a la gente a usar cripto, evitar muchas de estas estafas que andan dando vuelta también en cripto, que es cierto y no los podemos desconocer. Es decir, nosotros nos definimos como facilitadores de una nueva economía digital, en términos de que la gente aprenda a usarlo y que vea todos estos beneficios de los cuales estuvimos hablando. Después, si la gente decide invertir o no, tiene que ver más con obviamente una asesoría financiera que siempre va de la mano. Nosotros siempre decimos tiene que ir de la mano de profesionales, esta y cualquier otra inversión, ¿no? Esto no es un juego de azar, ni un casino, ni mucho menos, ¿no? Y muchas veces la gente cae en estas pérdidas que vos mencionabas hoy temprano, muchas veces por desconocimiento, por no saber cómo funciona esto y muchas otras inversiones también, y muchas veces por codicia también, ¿no? Porque van detrás de rentabilidades exorbitantes que nosotros, quienes estamos en esto, sabemos que no existen, que son impagables. O sea, que alguien te ofrezca pagarte un 8, un 10% en dólares mensuales, es impagable. O sea, cuando la limosna es grande, ya sabemos lo que pasa. Bien, cuando la tasa de interés es grande, digo respecto a lo que sucede en el país, y soy muy crítico respecto a la cuestión económica que tenemos. Asesoramiento en cómo invertir en esto. ¿Cómo se pone en contacto alguno que esté escuchando y dice, bueno, la charla está buena, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Sí, bueno, fundamentalmente por nuestras redes, bueno, Instagram, LinkedIn, Facebook, tenemos todas las redes habilitadas. El nombre de la empresa es Block Capital. Y bueno, obviamente nosotros lo que siempre decimos es queremos acompañar a que la gente tome el desafío de animarse a esta nueva economía digital y descubras estos beneficios, como muchos otros. Porque te doy un dato, o sea, en la Argentina tenemos casi 3 millones de usuarios de criptomonedas. Y duplicamos o casi triplicamos la media mundial de adopción, que es del 1,5% de la población mundial. Eso también habla del potencial que tiene todo esto. Pero los argentinos, ¿por qué lo duplicamos a ese índice de adopción? Tiene que ver con esto, con que las criptomonedas, por ejemplo,
fueron una solución, como te decía hoy Esteban, para protegerse de la devaluación, Sí. para protegerse de un montón de otras cuestiones, ¿no? Como vos mencionabas, de Sí. nuestra economía local. Fíjate algo, ¿no? Que lo que pasó el fin de semana, nosotros cerramos un viernes con un dólar Sí. de 220 pesos y nos despertamos el lunes con un dólar de 280 y los bancos no te vendían dólares o no te vendían más de 200 el que tenía Sí. el cupo para comprarlo. Y sin embargo muchos argentinos encontraron durante el fin de semana, al ser un mercado que no para, porque las criptomonedas no paran, o sea, es un Sí. mercado 24/7, pudieron dolarizarse y protegerse durante todo el fin de semana para una apertura de un dólar de 280 el día lunes. Entonces, como herramienta a lo que nosotros apuntamos Sí. a eso, de que descubran los beneficios y enseñarles a usarlo de la manera correcta. Block Capital, no te preocupes. Mira, en el link, que en ahívamos.com, cuando colguemos la nota, y también en Diario 1, va a estar el link para que puedas entrar y ponerte en contacto con los chicos. A mí me parecía interesante, antes que ustedes vengan, hablaba con Nicolás, un amigo también de ustedes, aquí también de la casa, el gerente comercial, y decía, no, preguntarles en el sentido de que la gente, hay gente que está teniendo mala experiencia con esto, por eso fue duro. Y en el transcurso de esta charla, fíjense que estuvimos hablando de esas personas que tuvieron esa mala experiencia, estuvimos hablando de los jóvenes que muy poco dinero están poniendo en juego en las aplicaciones que no son seguras, y eso también hay que decirlo, hay algunas que no son seguras. También hablamos de la seguridad en ese sistema y un caso muy puntual que es Mastercard, respecto a que ya dentro de su página web tenés información sobre la cripto, y ya habla que en América Latina la potenciación de cripto la está haciendo el común, la persona común. De hecho, también hablamos de los países emergentes y hablamos de Filipinas puntualmente, hablamos de lo que está pasando en Santiago de Chile. Acá me parece en Mendoza hay una que también está en esa situación muy similar a la de Santiago de Chile, que tienen las máquinas, tienen el potencial tecnológico. Sí, incluso el gobierno ahora ha firmado convenios con una ONG que está en Buenos Aires, que se llama Bitcoin Argentina, Sí. y con una empresa de cripto también que se llama Velo, para potenciar el uso de cripto en Mendoza y convertirlo en una capital cripto en Argentina. Hicimos un repaso rápido para el que no sepa cómo se producía la cripto en un lenguaje muy rudimentario para poder explicarlo, porque por allí el común de la gente no entiende de qué estamos hablando. Y bueno, era un poco en la radio, que es volátil la radio, tratar de hablar de un montón de temas. Yo sé que quedan un montón de preguntas que ustedes quieren que yo les haga, y si son preguntas un poco más puntuales, que tienen que ver con aquella persona que ya está un poco entendida en el tema y que quiere la unidad de negocio y cómo es el punto de inversión. Eso va a ser una invitación que les hago a ustedes para próximas semanas, como para poder charlar. Por ahí, si no se vienen, ustedes son de Paraná, si no se vienen aquí a Santa Fe, por ahí lo podemos hacer virtual, utilizando la tecnología que tenemos. Pero me parece que es mucha información en esta primera etapa. Volver a reiterar la red donde la gente se ponía en contacto con ustedes. Bueno, en nuestras redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, Block Capital, @Block Capital todas. Y déjame una reflexión final nomás, que Daniel, que me parece que es importante para la audiencia. Invertir en cripto, como dijimos, no es un juego de azar. Es, en el caso de que se la tome como una inversión, debe estar diversificada. Y en ese marco, lo que siempre decimos, que se asesoren con gente que sabe, con profesionales, y bajo ningún punto de vista, porque ha habido muchos casos, ¿no? De jamás, como ninguna otra inversión, uno tiene que vender ni la casa, ni el auto, ni sacar un crédito para ir y comprar todo de Bitcoin, ni mucho menos. Pero sí hacer la experiencia, que termina siendo un poco lo que sugieren los grandes fondos de inversión. Un 5% de la cartera total, permitirse tenerla en cripto, y bueno, el tiempo nos mostrará la rentabilidad. Block Capital, por ahí lo buscan en todas las redes. Yo di un número, dije el que tenía ocioso 10.000, 12.000 pesos. Estoy hablando de una economía de la gente de clase media que por ahí puede colocarla para ver qué sucede en ese sentido, y lo mejor es hablar con ustedes, y por allí los entusiasman, entran en ese monto, que no es muy alto, es un monto muy bajo, pero por lo menos como para empezar a ver cómo se mueve ese mercado, y me parece que es una buena, antes de meterlo en un plazo fijo, busquémoslo o probemos por ese lado. Una opción más. Les quiero agradecer que nos hayan visitado, y comprometerlos para semana que viene o la otra, hablar más puntualmente en cuestiones de inversión a otro nivel, que me parece que también es importante. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, Gracias, por la invitación. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la radio, hacemos una breve pausa y volvemos.